En la sesión de hoy día vamos a partir ya con el final del curso. El final del curso tiene tres materias bien distintas entre sí, que es geometría analítica, números complejos y polinomios. Son esos tres contenidos. Sin duda el que tiene más materia es el de geometría analítica, ¿ya? Ahora uno cuenta con la ventaja que es materia que uno ve en el colegio usualmente, entonces tiene cierta cercanía, pero rápidamente se complica, entonces es el problema de esa materia. Vamos a revisarlo acá. Esperen un poquito, déjenme cerrar algo acá. Ya, ahora sí. Ya, entonces vamos con la materia. Hoy día nos vamos a centrar hasta ecuación de la recta. Eso es lo que nos interesa. Ya desde las otras clases vamos a empezar a ver cónicas. Son estas curvas distinguidas que uno analiza en el plano. Entonces, en geometría analítica, ¿qué necesitamos? Saber el escenario en donde vamos a trabajar. ¿Sí? Uy, aquí nos tiran al tiro inmediatamente la fórmula. Nos vamos al pizarrón entonces. Eh, que es lo que tengo preparado yo. Acá. Entonces, tenemos un escenario específico acá que se le dice el plano cartesiano y que es la extensión en una dimensión de nuestra recta numérica usual. Ya no solamente tenemos la recta numérica en el eje X, como esta recta horizontal, sino que ahora tenemos otra que le llamamos el eje Y. ¿Ya? Ambas son R, en el fondo, los números reales. La recta numérica, pero ahora dos veces. Y eso nos permite determinar puntitos que viven en este plano. Este plano uno lo llama plano cartesiano, ¿ya? El plano XY, uno le dice el plano cartesiano, y está formado entonces por todos los pares ordenados XY con X en R y el Y también en R. ¿Ya? Y de hecho, esa notación, esto de armar un par, nosotros a principio del curso lo llamábamos como un producto cartesiano. Lo llamábamos X cruz R, perdón, R cruz R. Y es lo mismo que escribir abreviadamente ahora R2. ¿Ya? Toda esa notación entonces, pensando en el producto cartesiano que veíamos al principio del curso, esto de armar parejas, de armar pares ordenados, es lo que nos permite entonces describir el escenario de esta materia como R2. ¿Ya? Y ese es el plano cartesiano. Entonces el plano cartesiano está formado de puntos, pares ordenados. ¿Ya? Y una vez que uno tiene esos puntos, que es marcar entonces dentro del plano cualquier puntito con coordenada X, coordenada Y, la primera búsqueda nuestra va a ser encontrar distancia entre puntos. ¿Ya? Y para eso está el esquema que está acá arriba. Ya nos dice que esto es distancia punto punto, porque próximamente va a haber una distancia punto recta. ¿Ya? Distancia entre puntos. Si yo tengo acá un punto P, que va a tener sus coordenadas, P tiene sus coordenadas x1, y1, ya acá está el puntito, yo miro su coordenada x en el eje x y su coordenada y en el eje y, el eje vertical, y tengo un punto Q, que tiene ahora lo mismo, tiene coordenada x en x2 y coordenada y en y2. Entonces, esos puntos P y Q yo quiero calcular su distancia. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Completa un triángulo rectángulo. Ya que tenemos trigonometría, si completa un triángulo rectángulo, ahí la distancia que yo quiero, esta D, que está marcada en rojo, es la hipotenusa. Entonces yo podría usar trigonometría si es que yo conociera los ángulos, ¿ya? Pero como en este caso no tengo ningún ángulo, vamos a usar Pitágoras, ¿ya? Es más simple en este caso, no me dan ningún ángulo, en un futuro cercano, en un par de cursos más, ustedes van a hacer esto con ángulos, pero falta para eso. ¿Ya? Entonces, por Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Ok?
¿Y cuáles son los catetos en este caso? Por ejemplo, el cateto que está acá es la distancia que hay de x1 hasta x2. ¿Ya? Para calcular esa distancia, tengo que tomar el valor más grande y restarle el más chico. Entonces va a ser x2 menos x1, todo eso al cuadrado. Perdón, claro, ese cateto al cuadrado. Y después la otra distancia vertical es el otro cateto, que es la distancia desde I1 hasta I2. Entonces esa es I2 menos I1. La distancia más arriba, menos la altura más arriba, menos la altura más abajo. ¿Sí? Y ahí tenemos ese cateto al cuadrado. ¿Ya? Pero lo que yo ando buscando es la distancia. Entonces la distancia es la raíz de esa expresión que está a la derecha. I2 menos I1. Ahí. ¿Ya? Entonces, a partir de ese triángulo rectángulo y haciendo Pitágoras, yo puedo encontrar cuánto mide esa hipotenusa. Y es esa fórmula que está ahí. Ahora, observaciones de la fórmula es que daba lo mismo, en realidad, si es que yo escribía x2 menos x1, o si uno escribía x1 menos x2. Da lo mismo, porque lo único que se diferencia en esas dos magnitudes es que están con signo cambiado. ¿Sí? Y como está al cuadrado, da exactamente lo mismo. Si una da negativa, el cuadrado mata ese menos. ¿Ya? Entonces, cuando uno busca en internet, o busca en, no sé, algún tutorial, o busca en el PDF nuestro, y ve la fórmula distancia punto punto, la distancia punto punto está escrita lo más linda posible, con el x1 menos el x2 como en orden, primero, al cuadrado, y el i1 menos i2 en orden, al cuadrado. Pero la verdad es que no importa el orden, ¿ya? Porque esas dos restas están al cuadrado. ¿Ok? Y claro, incluso puedo poner primero los y después los x, y también da lo mismo, porque es una suma. ¿Ya? Así que la fórmula de distancia, punto punto, usted no se tiene que cuestionar nada. ¿Ya? ¿Qué punto va primero? Si pongo los x primero y después los y. No. Esa fórmula de raíz de esos cuadrados y se acabó. ¿Ya? En el orden que usted quiera. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo cortito. ¿Ya? Calcular la distancia entre ese punto 1 menos 2 y ese otro punto 0,4. ¿Ya? Muy sencillo. La distancia entre ese punto P y ese punto Q, usted lo único que tiene que hacer es ponerles nombre a los números, a los 4 números que aparecen ahí. ¿Sí? A los de P les vamos a poner x1 y 1, coordenada x, coordenada y, y a los de Q les vamos a poner x2 e y2, coordenada x, coordenada y. Y después todo eso lo meto a la juguera. Ya hago raíz, ¿ya? De la resta entre los x al cuadrado y la resta entre los y al cuadrado. Entonces, voy a hacer la resta entre los x, 1 menos 0. Ahí están las dos coordenadas x. Y al cuadrado. ¿En qué orden? Da lo mismo. ¿Ya? Después la resta entre los y, el menos 2, lo resto con el 4. ¿En qué orden? Da lo mismo. Y lo elevo al cuadrado. Y todo eso nos da, aquí sí tengo que llevar como un orden algebraico. Tengo que hacer primero las potencias que están adentro y después calcular la raíz, porque la raíz no se separa en la suma. Tengo que calcular todo lo que está adentro. Entonces, 1 menos 0, 0, al cuadrado, 1. Y menos 2 menos 4 da menos 6. Al cuadrado se come el menos, así que queda 36 positivo. ¿Ya? Así que en total, todo esto es raíz de 37. ¿Ya? Un número feo, pero un número al fin y al cabo. Se puede calcular sin problema. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos, con eso? ¿Con calcular la distancia de un punto a otro punto? No, profe. ¿No? Vamos bien. Ya, entonces, siguiente insumo es efectivamente hablar ahora de una ecuación de la recta. Vamos a representar objetos que están en el plano. Uno parte por un punto
¿cierto? Por un punto, entonces tiene coordenadas X e Y, ¿sí? El siguiente objeto es una recta, que vamos a determinar cómo escribir su ecuación. Después vamos a seguir con una circunferencia, parábola, etc. ¿Ya? Vamos a empezar a armar elementos dentro de esta, figuras al final, dentro de este plano cartesiano. Entonces, vamos al pizarrón. Vamos al pizarrón. Entonces, ya. Nuestra idea es determinar, caracterizar en realidad los puntos X, Y que estén en una recta. Yo quiero escribir algo que caracterice a esos puntos. No puede ser que ponga X, Y en el aire, sino que esos X, Y tienen que cumplir algo para que estén sobre una recta. ¿Ya? Y esa recta entonces va a estar dada por otros dos puntitos. Para que yo pueda dibujar una recta, necesito tener como guía dos puntos. Ya si tengo un solo punto, y yo sé que la recta pasa por ahí, no sé para dónde apuntar. En cambio, si yo tengo dos puntos, y la recta yo sé que pasa por esos dos, determina totalmente la recta. ¿Ya? Si tengo dos puntos que me regalen, entonces yo puedo escribir, o sea, puedo saber cuál es la recta. Y ahora yo lo que quiero hacer es escribirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? No está la figura. Hermoso. Voy a dibujarla yo. Perdón, no me había fijado que no estaba. Hay distintas versiones de este PDF y claramente no estaba la que corresponde. Ya, entonces voy a dibujar la recta. Esto mismo que les estaba conversando. Tengo un punto que me regalan y tengo otro punto. Pongámoslo por acá. ¿Ya? Entonces, ese primer punto va a ser el X1 y 1 y ese otro punto va a ser el X2 y 2. ¿Ya? Situemos esto dentro de un plano cartesiano. Entonces, lo vamos a dibujar aquí. Pongámoslo, aprovechando que hay cuadriculado, pongámoslo en el cuadriculado. Ahí. ¿Ya? Ahí tengo dos puntos. Y mi idea es caracterizar todos los puntos que estén sobre esa recta. Ya, esa recta continúa más a la derecha y también más a la izquierda. ¿Ya? Pero quiero determinar, perdón, todos los puntos que estén encima de esa recta. Por ejemplo, si yo tengo un punto aquí, ahí, este punto aquí, que es variable, es un XY cualquiera, ya puede ser que esté acá, puede ser que esté por fuera, ese XY representa cualquier puntito que está sobre la recta, ¿ya? Y lo que voy a hacer es, de nuevo, igual que para para la distancia, es construir triángulos rectángulos. Por ejemplo, yo puedo hacer esto, eso, y puedo trazar acá también, eso, ¿ya? Ahí tengo dos triángulos rectángulos. Ujú. Claro, los voy a marcar, pero voy a sacar al tiro el lápiz. Ahí tengo un triángulo rectángulo, S con S, y después tengo un triángulo más chiquitito, S con S. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con dos triángulos rectángulos que están dibujados así? Son triángulos semejantes, ¿ya? Comparten los mismos ángulos, ¿sí? Ahí tengo ángulo recto, ese ángulo se repite, y este ángulo es común para los dos triángulos, ¿ya? Entonces son triángulos semejantes. Y cuando tengo triángulos semejantes, funciona algo que uno ve en el colegio que se llama teorema de Tales. Funciona el teorema de Tales. ¿Qué dice el teorema? El teorema de Tales, básicamente, que sus lados son proporcionales. ¿Ya? Los lados de esos triángulos son proporcionales. Lados proporcionales. El teorema de Tales está enunciado de manera más fancy, más, ¿cómo se dice eso? Como más elegante, pero básicamente es esto. Proporcionales. Y si los lados son proporcionales, entonces se va a cumplir la siguiente ecuación. Si usted toma este lado que está aquí y lo divide por ese lado, tiene que darme lo mismo que si yo tomo este lado para el triángulo más grande y ese lado que está ahí. Ya en el fondo los catetos son proporcionales entre sí. ¿Sí? Entonces uno puede escribir esa distancia, ¿cómo va a ser?
acá tengo la coordenada x1 y acá tengo la coordenada x. Entonces, ¿cuánto mide esa distancia? Es x menos x1. ¿Ya? Y ahora lo voy a hacer con la distancia vertical con el cateto que está vertical de ese triángulo, que sería ahora esa distancia. ¿Ya? ¿Cuánto mide la altura acá? Esa altura mide I. ¿Y cuánto mide esta altura? Esa altura mide I1. Entonces, ¿cuánto mide ese cateto completo? Mide I menos I1. ¿Ya? Y ahora, la proporción entre ellos, o sea, perdón, la razón entre ellos, esa razón, esa división, tiene que dar igual a que si la hago en el triángulo más grande. Entonces, por ejemplo, ahora esa coordenada mide x2 y esa coordenada de acá arriba es y2. Entonces ahora hago lo mismo con el triángulo más grande. Entonces, ahora esta razón entre esa distancia, que es x2 menos x1, tiene que ser la misma que en esta distancia, la que está ahí, que es ahora x2, perdón, y2 menos y1. Así. ¿Ya? Eso es. En el fondo, esta proporción que se armó tiene que cumplirse, porque tiene que cumplirse el teorema de Tales. Tienen que ser esos dos lados proporcionales. ¿Ya? Y bueno, solamente lo único es que formalmente cuando uno escribe esto, lo escribe al revés. Ya pone los y arriba, los x abajo, acá también los y arriba, los x abajo, pero en la misma proporción. Ya partí torpemente escribiéndola con los x arriba, usualmente lo escribe con los x abajo. ¿Ya? Pero eso se tiene que cumplir, esto que está acá. ¿Ya? Esto que está acá, así como está, caracteriza las rectas. Todos los puntos x, y que están en la recta tienen que satisfacer esta igualdad. Aquí yo estoy caracterizando los x, y en la recta. Eso en un futuro cercano se va a escribir como que encontré el lugar geométrico, x, y pertenece al lugar geométrico representado por la recta. ¿Ya? Lugar geométrico es eso, es cuál es la característica principal de los puntitos que forman ese lugar geométrico. ¿Ya? En este caso es cómo son los puntos que están en la recta. ¿Qué tienen que cumplir? Esa ecuación. ¿Ya? Es simplemente eso. ¿Qué es lo que viene después? Es que esa ecuación yo la voy a ordenar y según ese ordenamiento va a tener un nombre especial la recta. ¿Ya? Pero esta es la ecuación de la recta. Esta es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante es solo manipularla algebraicamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que viene? Voy a escribir la misma ecuación. Y menos I1 partido en X menos X1 igual a I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Esa es la ecuación. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacerle a esta ecuación? Primero podríamos despejar el I. Podríamos hacer esto. Ese es un camino. Podríamos despejar I. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar I menos I1 igual a la fracción que está a la derecha. La fracción, esa fracción que está ahí son puros números, porque son todos los datos que nos dieron, los puntos que nos dieron, los dos puntos que nos dieron. Entonces va a ser ese número, ahí, perdón, acá abajo va un X, ahí, ese número, y todo el que estaba aquí lo voy a pasar multiplicando al otro lado. Entonces nos queda X menos X1. Y si quiero despejar la Y, además tengo que pasar ese I1 sumando para el otro lado. Entonces, el I va a ser igual a este número,
todavía no le he puesto nombre, x2 menos x1, multiplicando al x por x1 más y1. ¿Ya? Y aquí despejé el y. ¿Ya? Pero uno puede decir, ah, pero profe, quedó una ecuación súper complicada con y. Entonces, desarmémosla. Primero la desarmamos. Nos va a quedar esta constante multiplicando al x menos x1, multiplicando al x, y después esa constante multiplicando al x1, que es otra constante, y después sumándoselo al y1, que es otra constante más. Entonces hay un montón de constantes, las voy a escribir acá, que multiplican al x1, como está negativo, acá hay un cambio, no, perdón, dejé el negativo afuera, ahí está. Y además al y1, ¿ya? Esa ecuación que está ahí es la misma ecuación que está acá arriba, pero despejé el i, ¿ya? Y eliminé todos los paréntesis que existen. Y uno puede decir, pucha, profe, en realidad la embarró, le quedó una cuestión mucho más enredada, mucho más complicada de memorizar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Les pone nombre. Esta que está aquí, de aquí en adelante, uno le va a poner m, ¿sí? Entonces, i igual m por x. Y la que está acá, toda esta constante fea, uno la va a abreviar y la va a llamar n, ¿sí? A toda esa constante fea. Entonces ahora usted va a tener una ecuación mucho más elegante, mucho más simple, que se llama ecuación principal de la recta. Ecuación principal de la recta, que es básicamente la misma ecuación que tenía antes, pero ahora escrita con el i despejado y sin ningún paréntesis, sin ninguna, básicamente eso, sin ningún paréntesis. ¿Ya? Eso se le dice ecuación principal de la recta. Y es tan importante que tiene consecuencias. Aquí vamos a ponerle nombre, o en realidad a estos numeritos que les pusimos m y n, van a tener un significado importante. ¿Ya? El m, fíjense que es el mismo número que estaba acá al principio, ese número que está ahí. Y es tan importante que uno le pone nombre y le dice pendiente. Lo llama pendiente. ¿Ya? Y va a ser ese número. Restar los y restar los x. ¿Ya? Y aquí uno se puede cuestionar. ¿Da lo mismo el orden en el que yo divida, reste los y reste los x? Aquí tiene que ser consecuente. Si restan los y en un orden, los x tiene que restarlos en el mismo orden. ¿Podría yo escribir y1 menos y2 y después x1 menos x2? Sí, porque en la anterior le va a dar de un signo, por ejemplo, arriba le puede dar signo negativo, y abajo si los cambia de orden, le va a dar signo positivo. Y si usted hace la división, en ambos casos, le da positivo. ¿Sí? Así que tiene que ser consecuente, si va a restar en un orden determinado, tiene que ser en los dos en el mismo orden, en las y en las x. Pero es súper importante, sí, que escriba las y arriba y las x abajo. Eso es súper importante. ¿Ya? Y a ese número lo llamamos pendiente. En un ratito más vamos a decir cuál es la gracia de ese número. Y al otro número feo lo llamamos n, que se llama coeficiente de posición. Sí, coeficiente de posición. Y también vamos a decir algo con respecto a ese número. Es algo mucho más simple, la verdad es menos importante. ¿Ya? Vamos a decir eso. Entonces tenemos nuestro primer camino. Tenemos la ecuación original que salió de esta proporción y una opción es despejar el i. La otra opción es cargar todos los números a la izquierda. Por ejemplo, voy a copiar la misma ecuación que teníamos antes, la misma ecuación, y en vez de despejar el i, voy a dejar todo escrito al lado izquierdo. Entonces, tengo la expresión que está acá,
que habíamos sacado, y la segunda opción, el segundo camino, va a ser cargar todos los, no sé cómo escribir eso. Voy a ponerlo así, cargar todos los términos menos a la izquierda o a la derecha, da lo mismo, a la izquierda. O sea, en el fondo va a quedar un cero en alguno de los dos lados. Y eliminar las fracciones también, que son más numéricos. Entonces, en un ejemplo se va a ver con más detalle. Y eliminar las fracciones. Las fracciones y los paréntesis. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá yo podría hacer, eh, podría multiplicar cruzado, me quedaría x2 menos x1 por el i1, y al otro lado i2 menos i1 por el x por el x1. ¿Sí? Y voy a desarmar los paréntesis. Se supone que esto es un número y acá está el i. ¿Sí? Entonces yo puedo multiplicar ese número por i menos x1 por i, y después x2 menos x1 por el otro número, por i1. Ahí. ¿Ya? Y hago lo mismo en el otro. I2 menos I1, que va a ser un número eso, por el X, y después I2 menos I1 por otro número, por el X1. Y después todo eso lo cargo hacia un lado de la ecuación. Por ejemplo, este tipo podría pasar restando. Me va a quedar I1 menos I2 por X, un número por X, más otro número por Y, ¿sí? Y después todos los otros números que quedaron sueltos los junto, ¿no? Eso, los junto. Entonces nos va a quedar I2 menos I1 por X1 menos X2 menos X1 por I1. ¿Ya? Y todo esto igual 0. Y de nuevo, uno puede decir, profe, pero lo dejó peor incluso que el anterior. Acaba de escribir la mansa ecuación, la tremenda ecuación. Entonces uno dice, no, no importa, a este número le voy a poner A, al otro número le voy a poner B, y después a todo este número que quedó suelto, que está multiplicado y restado muchas veces, le voy a poner C. Entonces su ecuación queda así, de esa forma. Y uno a esa forma la llama ecuación general de la recta. ¿Ya? Entonces básicamente es cargar todos los términos hacia un lado, a la derecha o a la izquierda, da lo mismo, y eliminar todas las fracciones y paréntesis posibles. ¿Ya? Y con eso va a obtener lo que le llamamos la forma general de la recta. Ahora, la forma general al principio tiene menos gracia porque tanto ese número A, B y C no dicen nada. No son la pendiente, no me dicen ninguna información con respecto a la recta. ¿Ya? La anterior sí, pero tiene una ventaja para una fórmula en especial. Y por eso hay que ver en general esta forma. ¿No? Es redundante, pero es la forma general, ¿ya? Ecuación general de la recta. Eso, eso. Ahí están las dos formas estándar que tiene uno de escribir la ecuación de la recta. Y de repente en ejercicios a uno le piden explícitamente la forma principal o la forma general, o de repente, ahora que estamos con pruebas con alternativas, uno tiene que buscar en las alternativas, a lo mejor van a estar escritas de forma principal o forma general, o a lo mejor ninguna de las dos. ¿Ya? Y es solo manipulaciones de la ecuación de la recta que encontramos al principio. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo. No sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar, chicos. Algo que quieran No, preguntar de esto, profe. ¿no? Veamos un ejemplo concreto, ¿ya? Para ver eh, cómo lo pueden preguntar. Dice acá, encuentra la ecuación de la recta principal, ¿sí? Que pasa por
menos 3, 2, 5 menos 4. Entonces uno lo que tiene que hacer es armar la ecuación original. La ecuación original decía i menos i1, puedo pasar incluso al tiro porque al lado derecho está el i2 menos i1, x2 menos x1, ¿sí? Y puedo pasar al tiro multiplicando la fracción, el denominador que está acá. Y uno lo escribe aquí como x menos x1. ¿Sí? De repente queda más cómodo así, memorizar eso así, que como las dos fracciones igualadas. Da lo mismo. Ya, pero es el mismo espíritu. Entonces, lo único que necesito es ponerle nombre a los 4 números que aparecen acá. Este va a ser x1, este i1, este x2, este i2. ¿Sí? Y eso los reemplazo en esa forma. Entonces me va a quedar i menos, i menos menos 3 igual a i2 menos i1, la resta de los i, menos 4 menos 2, partido en la resta de los x. Aquí yo partí por el i2 menos i1, entonces abajo tengo que también hacer x2 menos x1. ¿Ya? Entonces 5 menos menos 3. ¿Ya? Si hubiera partido al revés, hubiera tenido que hacer menos 2 menos menos 4, perdón, 2 menos 4, 2 menos menos 4, y abajo hago lo mismo, menos 3 menos 5. ¿Ya? Me va a dar la misma fracción. Y todo esto por x menos x1, que es... Ah, perdón, acá va el x1, acá va el i1. Aquí lo hice mal. I menos i1 es i menos 2. Y el x menos x1 es x menos 3. ¿Ya? Eso. Y listo, ahí encontré la ecuación de la recta. A secas. ¿Ya? Pero me están pidiendo la principal. Entonces, ¿qué es lo único que falta? Despejar el i. Entonces ahora despejo i. Y elimino todos los paréntesis que pueda también. Y entonces va a ser este número que está acá, lo calculamos, va a ser menos 6 partido en 8, ¿ya? Y adentro acá en el paréntesis hay un x más 3, y además paso sumando el 2 que está al lado derecho, ¿ya? Y me falta eliminar el paréntesis, ¿no? Entonces i va a ser ese menos 6 octavos, es lo mismo que menos 3 cuartos, ¿ya? Multiplicando al x primero, nos va a dar x, menos 3 cuartos por x, y después multiplico a el 3. Entonces nos va a quedar menos 18 partido en 8. Y eso es lo mismo que menos 9 cuartos. Y le sumo el 2. ¿Ya? Lo único que me falta acá ahora es sumar ese 2. Menos 9 cuartos más 2 va a dar menos 1 cuarto. ¿Ya? Convierte al 2 en 8 cuartos y ahí lo suma y le da menos 1 cuarto. ¿Ya? Y esa es la forma principal. Esto que ya cuando está escrito así es la ecuación principal. ¿Ya? Y la gracia de la ecuación principal es que nos muestra la pendiente. ¿Sí? Ese tipo de ahí es el mismo número que está acá. ¿Ya? Ese mismo número que está al principio. ¿Ya? Nos muestra la pendiente. ¿Ya? Y el otro número, el menos 1 cuarto, es lo que llamamos coeficiente de posición. Ese va a ser el n. ¿Ok? ¿Ya? Así se construye. ¿Ok? Si me hubieran pedido la ecuación general, entonces el movimiento es otro. Hubiera tenido que cargar todos los términos hacia un lado y eliminar las fracciones y paréntesis. Y ahí tengo la forma general. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Por qué era importante escribirlo en forma principal? Creo que está escrito acá. Ya, eso. ¿Por qué está escrito en forma ¿por qué la forma principal es importante? Porque ahora viene un teorema o una propiedad, como quieran llamarlo. Esa propiedad me dice algo sobre la inclinación que tienen las rectas. ¿Ya? Lo primero, vamos a decir que dos rectas son paralelas si es que no se tocan nunca.
¿ya? Por eso que el símbolo es así, ¿ya? Son como dos líneas oblicuas que no se tocan nunca, ¿ya? Eso que, el decir paralelas es lo que nosotros conocemos por paralelismo de manera coloquial, ¿ya? Dos calles son paralelas si es que una tiene la misma inclinación que la otra, ¿ya? Y no se tocan nunca, ¿ok? Eso es paralelismo. ¿Y cuál va a ser nuestro test para decir si esas dos rectas son paralelas? Va a ser que las pendientes son iguales, ¿ya? Y ahora eso va a tener sentido, porque ese numerito que nosotros estábamos calculando se llama pendiente porque indica exactamente la inclinación de la recta, ¿ya? Como es el cociente, porque esto salía en la construcción que hicimos al principio, como es el cociente entre esas dos distancias, entre la distancia vertical y la horizontal, ese cociente es el mismo si es que usted lo hace acá ahora más chiquitito, o si lo hace más acá, lo hace ahora más grande, ¿ya? En cada caso, en cada par de puntos que yo tome, ¿ya? Ese cociente va a ser constante si es que yo tomo puntos encima de la recta, ya van a ser proporcionales entre ellos. Entonces, es una medida constante dentro de la recta. Por eso que es importante la pendiente, ¿ya? Si estoy en una recta, puedo elegir cualquier par de puntos y calcular ese cociente entre las medidas verticales y horizontales y siempre va a dar igual, ¿ya? Y claro, pues si tengo dos rectas que son paralelas, entonces sus pendientes van a dar lo mismo, ¿ya? Si es que tienen la misma inclinación, ¿ok? Ese va a ser nuestro test. Entonces la pendiente es súper importante. Antes de pasar acá a la perpendicularidad, las pendientes son súper importantes. Su signo nos dice cómo está inclinada la recta, ¿ya? Voy a partir desde el caso 0. ¿Qué pasa si yo tengo una pendiente 0? ¿Cuándo yo tengo una pendiente 0? Cuando la recta es horizontal. Si yo tengo una recta horizontal, entonces la diferencia, fíjense, acuérdense que la pendiente todo el rato es esto. Todo el rato es I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Todo el rato es eso. Entonces, cuando esa pendiente va a dar 0, cuando el numerador de esa fracción me dé 0. ¿Y cuando tengo que el numerador da 0? Cuando las alturas entre los puntos son la misma, todo el rato, ¿sí? Todas las alturas van a ser siempre la misma. Y ahí tengo entonces que I2 menos I1 me da 0, ¿ya? Y eso entonces me dice que la recta es horizontal, ¿ok? Y es súper, y aquí es donde empieza a tener noción, una noción más coincidente con lo que entendemos nosotros coloquialmente. Si usted camina sobre una vereda que no tiene pendiente, o sea, su pendiente es 0, usted está caminando sobre algo plano, ¿ya? Eso es lo que dice nuestro lenguaje coloquial. Entonces aquí yo tengo, imagínense que yo tengo una persona que va caminando encima de esa recta, ¿sí? Ahí no hay pendiente, porque voy caminando de manera horizontal, ya desde izquierda a derecha, desde los negativos hasta los positivos, ¿sí? Ahí voy caminando de manera horizontal, no hay pendiente. Entonces, ¿cómo se ven para nosotros las rectas horizontales, las que estaban escritas antes en forma de, en forma de ecuación principal? Si no hay pendiente, entonces todo eso se muere y me queda una recta de la forma I igual n. I igual una constante. Esas son nuestras rectas horizontales. ¿Ok? Así van a estar escritas nuestras rectas horizontales. Son rectas en forma principal que no tienen pendiente, ¿ya? Y son horizontales porque ahí no estoy haciendo ningún esfuerzo para caminar, ¿ya? No hay pendiente, ¿ok? Entonces pasamos de las horizontales y ahora vamos a inclinar un poquito la situación. ¿Qué pasa ahora si hay inclinación al caminar? Si tengo una recta
que va así. Ahora, ahí tengo una recta con inclinación al caminar. Si yo me paro acá al principio, para poder caminar, tengo que hacer un esfuerzo, ¿ya? Entonces acá la pendiente es positiva, en este caso, ¿ok? Porque ahora en la fracción, para que me dé un valor positivo, ¿sí? Estas restas deben tener signos iguales. Entonces, por ejemplo, si estoy en una pendiente así, y yo tomo un punto acá y un punto acá, esa diferencia es positiva y esta diferencia también es positiva. X2 menos X1. Y si los eligiera al revés, incluso, me va a quedar, si los eligiera al revés, y1 menos y2, y x1 menos x2, incluso así, también me da positivo, porque arriba me estaría dando con signo negativo y abajo también, y en total la división me da positiva. ¿Ya? Así que coincide tanto con nuestra idea coloquial de pendiente, ahí yo estoy haciendo un esfuerzo para subir, para caminar esa recta, y coincide con nuestra idea de la fórmula de la pendiente. ¿Ya? Esas restas son positivas si es que tomo punto final menos punto inicial. ¿Ya? Así que eso significa que la pendiente sea positiva. Después voy a llegar, si sigo inclinando esto, voy haciendo pendientes cada vez más grandes. Por ejemplo, puede ser esa, o una pendiente muy parada, así, ¿ya? En todos esos casos, tengo que la pendiente es positiva, ¿ya? Sigo inclinando y cada vez la pendiente es más positiva, es muy grande. Hago mucho esfuerzo para caminar. Y llego al caso extremo. ¿Cuál va a ser el caso extremo? En que yo tenga una recta vertical. ¿Ya? ¿Cuánto esfuerzo tengo que hacer para subir una recta vertical? Un esfuerzo infinito. ¿Ya? No puedo, no soy Spider-Man, ¿cierto? No puedo subir una recta vertical, a menos que la escale. No puedo hacerlo caminando. ¿Ya? Entonces aquí uno se imagina, y esto para que coincida con nuestro lenguaje coloquial, uno se imagina que el esfuerzo que está haciendo es un esfuerzo infinito. ¿Ya? Básicamente eso no tiene sentido, ¿ya? Pero para que coincida con nuestra idea, está bien aprenderlo así. ¿Y qué es lo que pasa con la fracción? Aquí, si yo tengo puntos encima de esta recta vertical, aquí lo que está pasando es que el x2 y el x1 son lo mismo, son la misma x, tienen el mismo valor en la coordenada x. Entonces, esta resta que está acá se hace 0. Pero los i no. Los i son distintos de 0. Entonces yo estoy dividiendo por 0. Y eso en general no se puede hacer. Uno dice que es indefinido. ¿Ok? Es indefinido. Pero como estamos haciendo este recorrido de pasar de pendientes que son positivas y cada vez que se inclinan más, van creciendo esas pendientes, uno puede decir que uno llega como al caso brutal, ¿sí? Como el caso especial en que la pendiente en la recta sea vertical, y uno puede decir ahí que es algo infinito, ¿ya? Entre paréntesis vamos a decir entonces que la pendiente no existe acá, ¿ya? La pendiente no existe. Y si la pendiente no existe, ¿cómo queda nuestra recta? ¿Cómo queda nuestra recta? Si mi recta decía hace un rato, I igual mx más n, ¿ya? Ahora el m se está haciendo un valor que es cada vez más grande. ¿Sí? Cada vez más grande, hasta llegar al caso límite, ¿ya? Entonces yo voy a dividir todo por m. Me va a quedar aquí 1 partido en m por i, a este lado me va a quedar solamente la x, y aquí n partido en m. Y el m se está haciendo un valor cada vez más grande, muy, muy grande. Imagínense así, 800 millones, un número gigantesco. Pero si está bajo en una fracción, significa que la fracción se está haciendo cada vez más chica. ¿Sí? Entonces, eh, entonces lo que va a pasar es que todo este término que está aquí va a desaparecer. Y dependiendo de la constante que está acá,
me va a quedar aquí x igual una constante. Pongámosle c. Así que nuestras rectas verticales son puras rectas que tienen el x constante. Esas son las rectas verticales. ¿Ya? También nacen de esta idea de que el m es muy grande, tan grande que va tendiendo a infinito. ¿Ok? Pero así son las rectas verticales. ¿Ya? Y después sigo girando. Fíjense que partí desde rectas horizontales, después las fui inclinando, como que voy inclinando hacia allá. Voy girando la recta en sentido antihorario, como si fueran ángulos. ¿Ya? Voy girando la recta, voy a llegar al caso vertical, y de ahí sigo girando. Y voy a pasar a este caso. Una recta como que viene al revés de este caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo camino una recta así? ¿Cuánto esfuerzo hago? Ningún esfuerzo. Me dejo llevar nomás. Entonces, en estos casos, las pendientes son negativas. ¿Sí? Cuando yo haga este cálculo de acá, si yo tomo un punto y otro punto, por ejemplo, ahí si tomo este primero y este después, y veo las coordenadas y, la resta me va a dar positiva. Pero si tomo las coordenadas x, la resta me va a dar negativa, porque el de este punto está más a la izquierda que el del siguiente punto. Entonces ahí yo voy a tener que esa fracción me da menor que 0. ¿Ya? Y tengo que la idea coloquial de ir bajando una pendiente, ahí no hago ningún esfuerzo, el esfuerzo es negativo, más que no hacer ningún esfuerzo, es como que la pendiente me lleva, ¿no? Estoy haciendo como esfuerzo para atrás, para no caerme. ¿Ya? Entonces ahí la pendiente es negativa. Y esa es la importancia de esta fracción. ¿Ya? Me habla de la inclinación de la recta. ¿Ya? Mientras más positivo sea el número, más pendiente hay. Y mientras más negativo sea ese número, menos pendiente hay. ¿Ya? Esa es la lógica de esa fracción. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta con esta? Esto es súper largo. Ahí hablé harto, y hay harto que analizar acá para entenderlo, pero esa es la lógica. ¿Ya? Y me faltaba el n que se llama coeficiente de posición. El n lo único que marca es dónde corta al eje Y. Aquí, por ejemplo, acá corta al eje Y, acá nunca cortó al eje Y, y aquí corta al eje Y también. El n, que se llama coeficiente de posición, me indica dónde corta el eje, ¿no? ¿Ya? Porque si la ecuación es así, y usted hace el x igual 0, eso sería el puntito que está en el eje Y, entonces el Y sería n. ¿Ya? Es justo la coordenada Y de donde corta al eje X, al eje Y, perdón. Eso. ¿Ya? Eso con la pendiente. ¿Ya? Habíamos dicho entonces que si tenemos rectas paralelas, las pendientes son iguales. ¿Ya? Y aquí por ahora no tengo cómo demostrárselo. O sea, tendría que meterme con trigonometría para poder mostrárselo. ¿Ya? De hecho, deberíamos hacerlo. El M1 por el M2, si multiplican -1, es porque tengo dos rectas perpendiculares. ¿Ya? Para poder ver eso, uno tiene que ir a trigonometría. Por tiempo creo que no alcanzo a ver mucho. Eh, de hecho, no alcanzo a ver ningún ejemplo, lo que es medio peligroso. ¿Ya? Voy a, voy a mostrarles igual, voy a mostrarles de dónde sale esa fórmula. ¿Ya? Supongamos que tengo aquí la fórmula de perpendicularidad. ¿Por qué tienen que multiplicar -1? ¿Ya? ¿Por qué funciona esto? Es básicamente por la siguiente idea. Voy a dibujar los ejes, ¿ya? Y voy a dibujar dos rectas. Dos rectas que son perpendiculares. Esa y esa. Ahí. Voy a dibujar dos rectas que sean perpendiculares. La primera recta forma un ángulo con el eje X.
Ahí. Pongámosle esta recta L1, esa forma un ángulo con el eje X. Pongámosle alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo miro acá el triángulo, el típico triángulo que uno construye, yo tomo el punto acá y el punto acá, voy a cruzar la otra recta por ese mismo punto, para que sea más fácil la construcción ahí. Voy a hacer eso. ¿Ya? Ya, si tomo yo ese puntito y otro puntito acá, cuando yo calculo la diferencia vertical y la divido por la horizontal, estoy calculando la tangente. ¿Ya? Nuestra misma pendiente, que la vamos a llamar acá pendiente 1 para la recta L1, es la tangente de ese ángulo. ¿Ya? La misma pendiente que era I2 menos I1 partido en X2 menos X1, termina siendo la tangente del ángulo. ¿Ok? Y si uno mira ahora la del otro ángulo, la que está acá, bueno, acá hay 90. Acá entre medio hay 90. Entonces, este otro ángulo es 90 menos el alfa. Es pi medios menos alfa. Entonces, la pendiente de la otra recta es tangente de pi medios menos alfa. Esa. ¿Ya? Todo esto es lo mismo, es la misma I2 menos I1, etc. ¿Ya? Y si usted hace, bueno, lo vamos a ver después, pero y si usted ahora tiene, ay, ¿cómo lo tengo que mostrar ahora? Lo voy a hacer así. Entonces, tangente de 90, el ángulo que está aquí entre medio, ese ángulo es 90. Tangente de pi medios, que es 90, se puede escribir como tangente de pi medios menos alfa más alfa. ¿Sí? Y eso es tangente de pi medios menos alfa más, entonces esa tangente la suma. Este es mi primer ángulo y ese es mi segundo ángulo. Entonces tangente de pi medio menos alfa, o primero voy a poner el alfa. Aquí da lo mismo como lo escribamos, pero para que me quede la fórmula exactamente igual y no tenga que reescribirla. ¿Ya? El pi medios que tenía acá, el 90 grados, es lo mismo que escribir, sumarle y restarle un alfa. Entonces, este es mi primer ángulo y este es mi segundo ángulo. Y hago tangente de la suma. Tangente al primero más tangente al segundo, partido en 1 menos tangente al primero por tangente al segundo. ¿Ya? Fórmula de la tangente de una suma. ¿Ya? Pero tanto tangente de alfa como tangente de pi medio menos alfa son las pendientes. Así que M1 más M2 partido en 1 menos M1 por M2. ¿Ya? Nos da esa fracción. ¿Ok? Pero yo partí desde tangente de 90. Y tangente de 90 se indefine. ¿Sí? Si uno va a la tablita, es seno de 90 partido en coseno de 90, arriba da 1, abajo da 0. Se indefine. Y estamos anotando estas indefiniciones como infinito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo logro que esta fracción que me quedó al final, que esa fracción también se indefina, debe indefinirse? Debe indefinirse. Entonces, ¿cómo lo logro? Eh, Ay, me quedó al revés. ¿Por qué me quedó al revés? Perdón. Lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo mal, perdón. Aquí lo acabo de ver. Perdón, la pendiente de la segunda recta no es esa, no es esta, es esta. Sorry, ahí está. Es esa. Esa es la pendiente de la segunda recta. ¿Ya? Es la medida del ángulo de aquí hasta acá. Entonces pi medios más alfa. Ahí sí. Pi medios más alfa.
Entonces hay que restarlo. Perdón, lo hice mal. Lo hice mal, hay que restarlo. Perdón, lapsus. Entonces el pi medio se escribe como pi medio más alfa menos alfa. Ahí, hay que restarlos. Entonces el signo cambia. Por eso no me estaba calzando. Este es menos, ahí tengo un más, ahí. Este es menos y el de abajo es más. ¿Sí? Tangente de la resta es lo mismo que el tangente de la suma, pero con los signos cambiados. Ahí. Y por eso, para que este se indefina, es que el M1 por M2 debe ser menos 1. Y esa es la ecuación. Ahí sí está bien. ¿Ya? Ahí está. O sea, esa es la propiedad. ¿Ya? Ese ángulo para la segunda recta es pi medios más alfa. ¿Ya? Si cortan el ángulo recto, le estoy sumando 90 a esa nueva recta. Ahí sí. Si yo estaba considerando el ángulo que está acá, no, nada que ver. El ángulo para esa recta sigue siendo desde el eje X hasta la recta. ¿Sí? En sentido de los ángulos nuestros. ¿Ya? En sentido antihorario. Perdón, ahí me enredé un poco, pero ahí está la demostración. No es por como que cayó del cielo esto de que la multiplicación entre las pendientes me tiene que dar menos 1. Seguramente uno en el colegio lo vio así, como que le decían nomás, las pendientes tienen que multiplicar menos 1. ¿Por qué? Por esta relación angular. ¿Ya? La pendiente de aquí en adelante la puedo pensar como tangente del ángulo. ¿De qué ángulo? El ángulo que forma la recta con el eje X, pensado desde recorrido ese ángulo en sentido antihorario, en el sentido que hemos visto de los ángulos. ¿Ya? De aquí hasta acá, en ese sentido. Ya, no acá, como yo lo había marcado hace un rato. ¿Ya? Estoy mal, ahí estaba mal orientado. Ya tiene que ser de aquí hasta acá, tengo ese ángulo. ¿Está bien, muchachos? ¿Se entiende? ¿Consultas con esa idea? ¿Estamos ok? Entonces, vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo concreto. Voy a hacer uno más simple. Los otros ejemplos los voy a dejar para otra clase. ¿Ya? Para la próxima. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, determina la ecuación de la recta, la ecuación general de la recta, que pasa por el menos 2, 0 y es perpendicular a la recta, pongámosle y igual 3 cuartos de x más 5. Eso. ¿Ya? Un ejemplo inicial para este tipo de problemática. ¿Ya? Ya sabemos cómo se comporta el paralelismo y la perpendicularidad entre rectas. Entonces ahora encontremos una recta si es que me dan los datos así. ¿Ya? ¿Qué tenemos que encontrar? Una ecuación general de la recta. Eso es lo que ando buscando. A esa recta le vamos a poner L. ¿Ya? ¿Qué sabemos de L? Si a mí me dieran 2 puntos, entonces puedo encontrar la L con nuestra fórmula inicial. ¿Ya? Pero ahora no me están dando 2 puntos. Me están dando un punto, pongámosle P1, y nos están dando un dato sobre la perpendicularidad de esta recta, con otra recta más. Entonces, todo este dato adicional, ¿ya? Todo este dato adicional es para encontrar la pendiente, para encontrar el M. ¿Ya? Y si yo tengo un punto y tengo la pendiente, entonces puedo armar la recta. Esa es la lógica general. ¿Ya? Entonces, hagámoslo. Nuestra ecuación de la recta, es así. I menos I1 igual a la pendiente x2 menos x1 por x menos x1. Esa es nuestra ecuación de la recta. Entonces, ahora, ¿qué nos están dando? Nos están dando un punto. Entonces, ese punto lo puedo reemplazar aquí y acá, el x1 y el y1. Pero no tengo otro punto, así que no puedo encontrar la pendiente. ¿Ok? Es como si nuestra recta ahora
la nublaran y la escribieran así, como ecuación punto pendiente. Tengo un punto y me falta la pendiente. ¿Ya? Ya no la voy a poder encontrar así, sino que la tengo que encontrar de otra forma. ¿Ok? Entonces el punto, el x1 va a ser menos 2, x menos 2, y el y1 va a ser 0. Entonces ahí estoy ocupando el punto. Y ahora me falta la pendiente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la encuentro? Tiene que ser perpendicular la recta a esta otra recta. ¿Ya? Entonces, pero m, el m que ando buscando, multiplicado por el 3/4, me tiene que dar menos 1. ¿Ya? Porque son rectas perpendiculares. Entonces, de aquí obtengo el m. M va a ser menos 4/3. Y listo, lo reemplazo. Entonces mi ecuación de la recta va a ser igual a menos 4/3 por x más 2. ¿Sí? Ahí está mi recta, la que yo ando buscando. ¿Ya? Y lo único que tengo que hacer ahora es que me pidieron la ecuación general. Entonces ahora necesito cargar todos los términos hacia la izquierda y desarmar los paréntesis. Entonces, por ejemplo, acá puedo multiplicar por 3. Puedo multiplicar por 3, me va a quedar así. 3i igual a menos 4 por x más 2. Y desarmo el paréntesis y paso todo a la derecha. Entonces me va a quedar 4x más 3i, y acá a la derecha había un menos 8, y va a pasar al otro lado como 8. Y ahí encontré la ecuación general. Esto es la ecuación general. ¿Ya? Entonces es lo mismo de siempre. Yo parto desde la forma de la ecuación de la recta, como la habíamos visto al principio, y voy rellenando según los datos que me dan. ¿Sí? ¿Ya? No tenía un segundo punto, así que no podía encontrar la pendiente así. La dejo así entonces, como m nomás, y de ahí reemplazo el punto que sí me dan, ¿sí? Y ocupo esto de la perpendicularidad. ¿Sí? La pendiente que ando buscando, multiplicada con el 3/4, me tiene que dar menos 1. Así que con eso obtengo la pendiente y con eso tengo la recta finalmente. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna consulta? ¿No? No, Ya, entonces profe. en la próxima clase, que no va a ser este miércoles, va a ser el próximo lunes, yo voy a partir con otra fórmula, la última fórmula que nos falta de esta clase, y vamos a hacer ejercicio, ¿ya? De esto, porque tiene que estar súper bien entendida esta parte de ecuación de la recta antes de pasar a cónicas, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a hacer. Listo, muchachos, que estén súper bien, nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Cuídese. Gracias, Igual, chao, profe. chao. Igualmente.